buen día, gracias por acompañarnos. Este programa de hoy te va a gustar, estoy segura, te va a servir, también estoy segura de ello. Si tienes interés, amor, curiosidad, si te liga a los niños o niñas este profundo respeto, obviamente, por su crianza, porque vivan una infancia feliz, porque tú, hoy que eres adulto, puedas voltear hacia tus años de infancia y decir, qué padre, qué bien me la pasé, qué inocencia tenía yo, y que en ningún momento se cruce una historia que duela, que dé vergüenza, que te lleve a la culpa. Y digo esto porque no todos los niños y niñas tienen la fortuna de vivir experiencias todas lindas en su infancia. Hay algunos niños y niñas que verán interrumpida esa inocencia por algún joven o adulto que los vaya a inducir de alguna manera a ver o a pensar o a hacer algo que no es apto para su edad y para su inocencia. Hoy vamos a tener la fortuna de recibir una lección, papás y mamás que están escuchando el programa, de cómo hablar de abuso sexual con nuestros hijos. Yo sé, cuando escuchas abuso sexual dices, no, por favor, y te encomiendas a quien más confianza le tienes y a quien más creas. Y obviamente no queremos que nuestros hijos, sobrinos, nietos, alumnos, vivan una situación de abuso sexual, pero es una realidad. Y hoy nos vamos a acercar nuevamente al tema. Estamos en Club de Mamás haciendo también, tejiendo redes, como con muchas asociaciones lo están haciendo también. Una de ellas es la Fundación Paz, una organización que se ha puesto muy bien las pilas, no solo con las ganas y con el talento, sino con lo que están construyendo, y ya no solo siembran, ya están empezando a cosechar en el tema de la prevención del abuso sexual infantil. La difusión, sabemos, es primordial. O sea, que tú y yo sepamos y que además lo que hoy conozcamos también vayamos y lo contemos. Hagamos mucho más ruido al respecto para que todos los padres y madres de familia, todos los abuelos y tíos, maestras, maestros que cuidan niños, que están cerca de alguna niña o niño, también pueda servir para hablar con ellos del abuso sexual. Está con nosotros Lourdes Gómez Paz, que es psicóloga. Lourdes Alicia Gómez Paz. Bienvenida a Club de Mamás, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, aquí tienes oídos atentos, corazones sí medio, digamos que nerviosos, porque no es un tema fácil, pero por ello queremos que tú nos indiques cómo ir hacia allá. Ya hemos platicado y para algunas mamás será la primera ocasión, pero cuando se trata de comunicarles para prevenir a nuestros hijos, ¿en dónde tenemos que estar parados los papás? Bueno, pues antes que nada me gustaría decir algo que es importante. Ahorita que mencionas que con toda esta introducción hermosa que acabas de decir, que algunas personas van a vivir abuso, quiero mencionar un poquito de las estadísticas que tenemos aquí en Jalisco y en el mundo en general, que es 1 de cada 5 niños va a vivir abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Entonces, no es que sea algunos, hay muchísima gente, muchísimos niños que van a vivir si no hacemos algo. Y entre estos 5 niños, pues pueden estar nuestros hijos, puede estar, o sea, de uno de estos 5 niños pueden estar cualquiera. Sí, es muchísimo. Uh-huh. Están en promedio, decimos que ahorita hay como 22 millones de mexicanos sobrevivientes de abuso sexual infantil. Entonces, es una problemática urgente. Tenemos que empezar a cambiar esta cultura que está perpetuando el que el abuso se dé. Y bueno, antes que nada, tenemos que perderle el miedo a hablar del abuso sexual. Si nosotros negamos que esto existe, entonces estamos ayudando para que esto se continúe, ¿no? ¿Cómo hablarle a nuestros hijos de abuso sexual? Bueno, primero, nosotros tenemos que informarnos como mamá o como papá, como tíos, tenemos que informarnos del tema. ¿Cómo es un abuso sexual? ¿Cuál es la diferencia entre un abuso sexual y una violación? ¿Qué tipos de abuso hay? Si hay solamente con contacto, sin contacto. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo comunicárselo a mis hijos? ¿No? Lo primero que nosotros hacemos con nuestras propuestas de manuales y de entrenamiento para los padres
que nosotros en la Fundación tenemos desde preescolar hasta secundaria, tenemos para padres de familia, para maestros y para religiosos también, porque son líderes sociales. Generamos esta parte de información, que se sensibilicen al tema, que conozcan estadísticas, que conozcan la definición, que conozcan cuáles son los tipos de abuso, y después puedan tener como un panorama más amplio para ahora sí abordar el tema con sus hijos, sin miedo. Porque cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de abuso sexual, somos muy transparentes. Cuando nosotros queremos hablar de este tema con nuestro hijo, no nada más nuestro hijo se va a quedar con la información, sino con nuestra actitud ante esta información. Entonces, si a mí me da miedo hablar de abuso sexual con mi hijo, le voy a transmitir el miedo. Entonces, no queremos que transmitir el miedo, lo que queremos transmitir es la información y la tranquilidad ante este tema. Tal cual. Cuando tú mencionabas cómo comunicar, justo en eso estaba yo pensando. La clase básicamente de hoy, porque quisiéramos tener un taller toda la semana. Ahorita vamos a hablar, tienen incluso como fundación una guía básica de prevención de abuso sexual infantil y veo que tenemos algunas de regalo, o sea que mamás que quieran una de estas guías básicas, no solo la que nos va a ofrecer hoy Lourdes como psicóloga aquí con nosotros en el programa, sino también algo por escrito, una guía que tú puedas ojear, a la que puedas recurrir en algún momento y compartir, por supuesto, para saber factores de riesgo, cómo detectar signos y síntomas en un niño, cómo prevenir el abuso sexual a través de entenderlo y saber comunicarlo. ¿Quieres uno? Pues llama. También manifiéstate por nuestro chat o nuestras redes sociales. Vamos a ir a una pausa comercial. Estás en Club de Mamás con Toño, con Brenda, con Grecia, con César, de psicóloga hoy, Lourdes Gómez Paz y la Fundación Paz, y Claudia Caballero en este micrófono. Estamos en el programa, estamos en vivo, transmitimos desde la cabina azul de Radio Mujer a todos nuestros amigos en Guadalajara, en muchísimos lugares a los que llega esta señal, cercanos a este estado de Jalisco, y por fortuna estamos por internet. Eso quiere decir que estamos en todo el mundo, nos ven y nos escuchan por www.radiomujer.com.mx. Además tenemos una señal exclusiva para nuestros amigos de Austin, en Texas, en Estados Unidos, y ellos nos escuchan por su radio, ¿verdad? Tú que me estás escuchando por el 95.1 FM de Austin, Texas, bueno, un saludo y un abrazo desde México. Hoy martes 8 de julio estamos contando con dos expertas que aquí en México, bueno, se están involucrando muchísimo desde, obviamente, su experiencia como psicólogas, pero también con toda la investigación de la cual hoy se dispone y con todo el trabajo hacia donde se está llevando esto, como una asociación civil que además está creando modelos de prevención y de atención junto con otros profesionales y junto con otras organizaciones, y todo este esfuerzo va a proporcionar recursos que contribuyan a prevenir el abuso sexual infantil. ¿Cómo no estar en Club de Mamás y cómo no estar escuchando esta información si somos los papás, si es en la casa, en el hogar, con personas conocidas, donde la estadística también apunta no solo en el número de 1 de cada 5 niños podrían vivir un abuso sexual infantil, sino entiendo que también va a ser en ese entorno familiar. Si hay un abusador, va a ser alguien que la familia conoce o incluso algún integrante de la misma familia. Por eso estamos platicando con ahorita Lourdes Gómez Paz, que nos comenzaba a explicar cómo los padres podemos hablar con nuestros hijos del abuso sexual, comunicar efectivamente a ellos, y se suma a esta charla Carlota Tello, licenciada, bueno, doctora, maestra de muchos en el tema de la psicología y además directora de esta asociación civil Tejiendo Redes, Salud y Bienestar, que se ha involucrado importantemente con la Fundación Paz. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias, buenos días. Un honor tenerte aquí siempre. Muchas gracias. Oye, yo iba por preguntarle a Lourdes, pero lo hago también contigo. Sabemos que muchos padres o mamás vivieron abuso sexual infantil cuando ellos fueron niñas o niños. Hoy son papás. Probablemente muchos de ellos no le han contado a nadie. Digo sabemos porque gracias a ustedes me he involucrado en el tema, pero
hay mucha gente que guarda ese secreto, que nunca le ha contado a nadie de lo ocurrido, haya sido de la intensidad o de la dimensión que fuera, es un gran tema personal, ¿no? Y hoy que es mamá o papá, quisiera que a sus hijos no le ocurriera algo similar, y puede estar interesada en que ustedes le digan en dónde va a ser el curso, llevar a su hijo, este asunto de blindar a la familia, pero puede ser que nunca haya pasado por un consultorio ni por una terapia. Claro. Ajá. ¿Qué les dices a todos estos papás y mamás que te escuchen? Claro. Una de las cosas más importantes que nosotros estamos trabajando es precisamente que se acaben esos silencios. Cuando hay estos silencios en la familia, a veces en complicidad, porque a veces cuando somos chiquitos y hemos sufrido un abuso, con toda la inocencia del mundo abrimos la boca y le decimos a nuestra mamá o a nuestro papá o a la persona más cercana acerca de este abuso, y generalmente no se cree en el niño. Y más cuando si ahorita sigue siendo tabú, ahora imagínate hace 30 años o hace 40 años, pues era aún más, no se hablaba nada de sexualidad, y cualquier cosa que tuviera que ver con un abuso sexual o con un acercamiento o con un tocamiento era desmentido primero por la madre. Cuando se enteraba. No es que las mamás de aquellos tiempos o las mamás de ahora seamos perversas y querramos que el niño esté mintiendo o creamos que el niño está mintiendo. Yo siempre les digo esto, no son malas mamás, simplemente no tenían información y no sabían qué decir. Entonces es más fácil decir, bueno, ya, nada pasó, vete a dormir, mañana será otro día. Es mucho más fácil decir que enfrentar un problema como este. Es tan doloroso que rebasa todas las capacidades de las mamás en un momento dado. Los rebasa. Entonces, ¿sería posible también que la falta de información en estas mamás contribuyera además con una verdadera inocencia? O sea, que no contemplaban como algo posible. Claro, que por supuesto. El tío, la hermana, el papá, el padrastro, la maestra, o sea, que alguien, un adulto conocido por mí, tuviera esas malas intenciones de inducir a un peligro a los niños. Y precisamente una palabra muy interesante es inocencia. Inocencia no quiere decir menso, no quiere decir fuera de, no quiere decir que está loco, no quiere decir, no es nada peyorativo. Inocencia es no saber del tema. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo con tu expresión. Inocencia es no saber del tema que se está hablando, ni de educación sexual ni de abuso sexual. Pero sí es muy importante, y ahora retomemos esto que tú decías, la pregunta inicial, es muy importante que si tu mamá o tu papá viviste abuso sexual, te acerques para ser atendido. Causa una herida y una lesión súper grande en tu vida que te va a limitar muchas opciones de desarrollo. También un abuso sexual no tratado en una generación se va a volver a repetir en la siguiente generación. No es 100% seguro, pero sí tenemos una alta probabilidad de que esto suceda. Un abuso sexual silenciado, como un secreto familiar, va a seguir apareciendo en una generación y en otra y en otra y en otra. ¿Por qué sucede esto, Carlota? ¿Por qué, además con esa seguridad nos dices, cuando no se habla, pasa? Cuando temes que pase, pasa. Así es. Mira, una explicación podría venir desde la teoría de los sistemas, porque la familia es un sistema, y es un sistema que tiene ciertas lealtades dentro de los miembros de la familia, y entonces sabemos que esas lealtades se van dando de generación en generación. De repente tú te encuentras conduciendo tu vida de una manera tal que si alguien conoce la vida de tus abuelos, pudiera decir, híjole, esta niña está tratando de lograr cosas que la abuela empezó, ¿sí? Entonces, esto, la teoría general de los sistemas, te lo puedo explicar muy bien, que no nos alcanzaría pues el tiempo que tenemos en la radio, pero lo que sí es cierto, y lo hemos visto en la terapia, y lo hemos visto en estos 3 años que hemos estado trabajando con Fundación Paz, bueno, casi 3, que siempre que nos llevan un niñito o una niñita es importante preguntar a los padres si en ellos no ocurrió algo así. Y no tienes idea de la cantidad
de la cantidad, más del 90%, de papás y mamás que tienen guardado un secreto de este tipo dentro de ellos. Y entonces está el temor todo el tiempo de que a su hijo o a su hija le pueda suceder algo que ellos ya vivieron con muchísimo dolor y no supieron qué hacer. Oye, Carlota, Lourdes, pues estos papás son unos valientes, sí, porque si no han hablado de ello, muchas veces encontrarán mucho más miedo en enfrentar el tema. O sea, se la pensarán para llevar a sus hijos, se la pensarán para hablar de este tema, se la pensarán para seguir oyendo el programa de hoy. O sea, son unos valientes. Sí, claro, claro. ¿Cómo animarlos a que enfrenten? Porque si el tema de hablar con mis hijos de abuso sexual va a abrir la puertita de esta cajita tan encerrada, tan en secreto de tantos años, y no sé qué hacer con ella. Tú mencionabas, pues acérquense a los profesionales, ¿no? Sí, claro. Pero ¿cuáles son las historias de éxito? Cuéntame lo que sí ocurre cuando estos valientes padres afrontan esto a raíz del amor por sus hijos y de la prevención de un abuso sexual posible. Sí, bueno, el éxito es total, ¿eh? Nosotros estamos teniendo ahorita una experiencia maravillosa de tratar niños. Hay un grupo de niños y un grupo de adolescentes en donde yo estoy con los niños o con los adolescentes y hay otros terapeutas que están con los papás al mismo tiempo, a la vez. Y esto lo que nos da por resultado es que todo lo hablado con los niños, toda la terapia que están recibiendo los niños y a la vez los papás, va uniendo a la familia y se van desechando todas estas cuestiones oscuras que se movían dentro de ese círculo de la familia y que estaban obstaculizando de verdad una verdadera comunicación, estaban obstaculizando un desarrollo de esa familia y un entretejido fuerte con unos vínculos seguros entre padres e hijos, que es los vínculos seguros es una de las herramientas más importantes para una familia, para que salga todo el mundo adelante muy bien. Lourdes, ahorita regresando de la pausa, nos explicas cómo saber si yo en mi casa tengo estas características de seguridad en el tema del vínculo con mis hijos. Después de la pausa, bienvenidas sus llamadas, sus comentarios, sus experiencias, sus dudas, sus quejas. Todo lo que deseen, tenemos la oportunidad, además, al estar en vivo con Lourdes y con Carlota de la Fundación Paz, de que podamos aprovechar lo que tenemos del programa después de la pausa. Hola, son las 10:34. Quiero invitar las mamás, ya escucharon, tengo un taller el sábado con los pediatras. El Colegio de Pediatría de Jalisco me invita y, por supuesto, me permite además invitarles a ustedes, a las mamás que nos escuchan y a los papás. Este sábado, 12 de julio, voy a ofrecer un taller que lo han pedido mucho. Incluso les sugería a ustedes hace unos meses, del 10 de mayo, que eligieran cuál era el tema así con el que teníamos que entrar en el siguiente taller, y ustedes fueron las que decidieron que fuera cómo mantener la calma con los niños. Es un taller que incluso, bueno, está en CD, quienes ya tengan la colección de Club de Mamás de los talleres y los cursos que están en CD, le permite a la mamá o a la abuelita o al papá o a la tía tener accesible un poco información que hemos tratado en otros momentos, como evaluar el nivel de estrés que tenemos las mamás, ¿no? Equilibrar y saber administrar también nuestra energía y sobre todo pues el manejo de nuestras emociones, ¿no? Claro, se necesita un largo camino y una constancia en todo esto, pero el empujoncito basta con el taller express que tenemos el sábado. Ahí es donde nos damos cuenta que podríamos estar disfrutando más la maternidad, que de verdad podemos tener una mejor relación con nuestros hijos, que estamos gritando demasiado, que nos estamos alterando muy fácilmente, que estamos amenazando y no estamos realmente teniendo un plan ni de disciplina ni de paciencia con nuestros hijos. Entonces yo te invito a que te inscribas. Es un taller de un grupo muy reducido el sábado
aquí en Guadalajara, Jalisco. Vamos a trabajar de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde y ahora sí que las inscripciones ya están corriendo en este momento. Yo te invito a que, por supuesto, corras la voz, porque además las mamás que se inscriban el día de hoy, ¿qué creen? Que van a tener un regalito de parte del Club de Mamás. Y en un momentito te voy a dar el teléfono para que te puedas comunicar directamente, y si no, lo puedes ver en este momento en la sala de chat. Si tú estás ahí, las mamás invitadas, el teléfono al que debes llamar es el 3560-9615. Al apartar tu lugar, ahí obviamente te van a dar los datos de la dirección. El costo es de verdad bajísimo. Incluso vamos a tener una beca de regalo que Club de Mamás te va a ofrecer aquí en Radio Mujer mañana. El taller es cómo mantener la calma con tu hijo. Llama al 3560-9615, y a las mamás que se inscriban el día de hoy, ¿qué creen? Les vamos a regalar uno de los CDs que el sábado se van a poder llevar, con el plan de paciencia, con todo lo que viene aquí, los ejercicios de respiración, de meditación. Bueno, todo esto es para disfrutar más la maternidad y sobre todo saber que la tranquilidad está disponible para nosotras, ¿eh? Hay otras formas mucho mejores para ti y para ellos. Así que invitada al taller, ahí en el Facebook de Club de Mamás está toda la información. Ahorita vamos a retomar el tema y todas las llamadas que están llegando interesantes sobre cómo hablar del abuso sexual con nuestros hijos, y solo te pido que nos ayudes a cerrar esta parte de la que Carlota nos mencionaba, con respecto a tener la certeza de que yo con mis hijos estoy estableciendo vínculos seguros. Sí, bueno, para poder tener esta certeza, digo, tiene que ver un poco con el sentido común, ¿no? Si yo puedo comunicarme eficientemente con mis hijos, si sé qué es lo que les sucede, si sé qué sucede con sus emociones, si yo puedo expresarles mis propias emociones de manera eficiente a ellos y ellos a mí, pues entonces tengo un vínculo seguro con ellos. Pero específicamente para la prevención de abuso sexual, lo que necesitamos es hablarles también de educación sexual, porque también la educación sexual se inicia en casa. Si nosotros como papás y mamás no sabemos cómo enfrentarnos a nuestro propio cuerpo, cómo hablarles a nuestros hijos de educación sexual, entonces también los estamos poniendo vulnerables ante el abuso, porque les estamos dejando un vacío en su educación. Además, el fortalecimiento del vínculo, de saber qué sucede con ellos, de saber cómo tienen su autoestima, cómo tienen su autoconcepto, cómo se relacionan con su cuerpo, qué tanto lo cuidan, y todos estos factores que van aprendiendo desde casa, porque nosotros como mamás o papás podemos decirles a nuestros hijos, cuídate, quiérete, pero si nosotros mismos no nos cuidamos y no nos queremos, el verdadero mensaje que les estamos dando a nuestros hijos es el contrario del que les estamos diciendo. Entonces, inicia desde ahí, desde nuestro propio cuidado, desde nuestro propio manejo emocional. Me parece fantástico que tengas este curso del fin de semana, porque entonces abonas a la parte del blindaje también. Y bueno, ¿qué más? También que conozcan, por ejemplo, esto lo hablamos muchísimo en nuestros manuales, de que conozcan que puede haber caricias que te producen bienestar y caricias que te producen malestar. ¿Qué pasa? Nosotras, y yo lo voy a decir porque en mi experiencia me ha pasado, que de repente estoy en una reunión familiar y llega alguien y me abraza y digo, híjole, este abrazo se siente, no me produce tanto bienestar, se siente como con otra intención. A esta sensación que tenemos en este momento es una sensación corporal que nuestro cuerpo nos está dando de alerta, que no te sientes cómodo con eso. Hay que escuchar eso y hay que, cuando sentimos esa sensación, poder decir, sabes que no quiero esta sensación y me aparto. Eso hay que enseñarle a nuestros hijos, que conozcan que hay abrazos, que hay caricias, que pueden producirles bienestar, como las que te da mamá, papá, y que las disfrutas muchísimo. Pero hay otro tipo de caricias que te lo puede dar mamá, papá, o cualquier otro adulto, o cualquier otra persona, que te pueden producir malestar. Y cuando las tengas, puedes decir que no y te puedes ir. ¿Por qué? Porque no tenemos que esperarnos hasta que lleguen a los genitales para poner un alto, sino si te tocan en la mano y no te sientes cómodo, o se te acerca alguien que no quieres que se te acerque, puedes decir que no y te puedes retirar. Qué bueno que mencionas esto, claro. Carlota. ¿Nos puedes también dar igual
que Lourdes, información concreta, porque escuchamos abuso sexual y obviamente la interpretación va a ser con la información que yo tengo. Claro. Tal vez yo pienso que abuso sexual es únicamente una violación donde están involucrados los genitales, donde un mayor, un adulto, tal cual, viola a un niño, ¿no? Pero sé que hay muchas formas y que el abuso sexual tiene extensa dimensión y se puede catalogar tan solo con llevar a un niño a ver en el YouTube, por ejemplo, un video, ¿no? Claro. Sí, nosotros sabemos que hay abuso sexual. Bueno, primero hay que aclarar muy bien lo que tú decías sobre la violación. Una violación es violación. Un abuso sexual no necesariamente incluye una violación. Un abuso sexual tiene que ver más con tocamientos, con miradas, con expresiones, con otro tipo de comportamientos, y ahí es donde lo dividimos en directo e indirecto. El abuso sexual directo es cuando hay tocamientos directos o hay como esta solicitud del adulto de que el niño le realice, por ejemplo, sexo oral o algunos otros tocamientos, ¿no? Por ejemplo, tocamiento en sus genitales, etcétera. Y cuando es indirecto es cuando no hay tocamiento, no hay un acercamiento físico, pero entonces el menor puede estar observando una relación sexual en vivo o también observando algún material en la computadora o una película pornográfica o algo así, ¿no? Que a veces los adultos incitan a los niños a que vean esto porque se les hace chistoso, porque se les hace gracioso, porque les va a dar risa la reacción del niño, y esto es un trauma severo para el niño. O sea, sabemos en este momento que un niño no tiene la capacidad de saber qué es lo que está viendo. Y esto le va a generar un trauma, le va a generar un daño, una lesión en su aparato psíquico, ¿sí? Entonces no podemos andar jugando con estas cosas porque realmente es una situación, ahí sí es una situación perversa, el poner a un niño a que vea o a que experimente cierto tipo de material que no tiene la capacidad mental, emocional, de conocimientos como para poder discernir, como para poder saber qué es lo que está viendo. Ese es el daño. Retomando el título del programa, que es cómo hablar del abuso sexual con los niños y las niñas, pues claro que necesitamos prepararnos. Yo sé que un programa no va a ser suficiente para decir, ya estoy lista, ya sé qué decirles, porque simplemente con esto que acabas de mencionar, Carlota, ¿cómo le decimos a nuestros hijos sin espantarlos? Muchas veces las preguntas de mamá son, ¿Cómo es que en lugar de prevenirlo, qué tal que al decirle, hay esto y esto y esto y esto, le estoy dando ideas o le estoy abriendo puertas que estaban cerradas, y el miedo de mejor no le digo porque yo lo veo muy inocente a mi hijo y yo creo que no le va a pasar nada como eso. ¿Es común? Sí, claro, digo, los papás, claro, tampoco ¿es normal se trata... si siento o pienso eso? Claro, es muy normal. Tampoco se trata de convertir a los papás ni a los hijos como paranoicos, que se cuiden de todo el mundo, de todos lados y así. Usualmente lo que hacemos con los chicos es, les decimos, tu cuerpo es tuyo, cuídalo, vale muchísimo, en vez de llegar con un discurso de... Gracias por su atención y gracias por mantenerse cerquita de Club de Mamás. Estaremos en estos últimos minutos retomando porque pues nos quedamos con la curiosidad de cómo responderles a los hijos ante estas preguntas. Sí, bueno, justamente el corte me ayudó a pensar un poco mejor la respuesta. Por eso lo pusieron luego. Pero no, espérate, lo puedes hacer mejor. Y bueno, claro que depende de la edad de tu hijo, ¿no? Digo, no es lo mismo tener un hijito de 3, 4, 5 años a un adolescente. Dependerá de la edad, pero en general se engloban en lo siguiente: hablarles de su cuerpo, de educación sexual, de que quieran su cuerpo, que lo cuiden, que sepan que nadie puede dañar su cuerpo si ellos no quieren, no ponerlos vulnerables ante eso. Usualmente ante la violencia que vivimos nos vamos normalizando, vamos sintiéndola que es normal que me hagan bullying, es normal que me abusen, es normal, ¿no? Y eso es como una de las partes importantes, que se conozcan, que se quieran, que conozcan sus emociones, que conozcan sus sensaciones corporales,
que conozcan acerca de la reproductividad de una manera clara, que puedas tú hablar de manera clara con tu hijo qué te pasa, como en la parte de emocional, porque estaba retomando el punto de nuestros hijos van aprendiendo de nuestras actitudes también ante, por ejemplo, cómo me enfrento ante un problema, ellos también lo van aprendiendo. Y si yo, como mamá o papá, me quedo en silencio ante una injusticia, pues eso también le estoy enseñando a mi hijo. También en la sexualidad, si a mí me da miedo hablar de mi cuerpo, si a mí me da miedo o me da vergüenza hablar de procesos naturales como la menstruación, como cuestiones más de la sexualidad, eso también le estoy enseñando a mi hijo. Y también le estoy enseñando a ocultar toda esta parte de la sexualidad no se habla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrirnos como papás, tenemos que educarnos ante una sexualidad, abrirnos a nuestro cuerpo, conocer el manejo de nuestro cuerpo y también enseñárselo de manera consciente e inconsciente a nuestros hijos. Uh-huh. Sí, una cosa más. Hay un concepto que se llama ética sexual. Y dentro de la ética está esta educación sexual integral, que tiene que ser científica, verídica, actualizada y oportuna. No le vamos a decir lo mismo a un niño de 5 que a un niño de 12. Entonces, en eso se habla de una educación sexual oportuna. Pero ¿cuántos de nosotros tuvimos realmente la experiencia de vivir un curso de educación sexual propio para mamás y papás y que podamos abrir estas cuestiones en nosotros primero y después en nuestros hijos? Bueno, nosotros tenemos muchísima experiencia. Tú sabes que yo he diseñado, organizado y coordinado 24 diplomados de educación sexual desde 1996 hasta la fecha y seguimos, ¿no? Uh-huh. El 9 de agosto abrimos un nuevo diplomado de educación sexual y ahora prevención de abuso sexual. No nos quedamos en la educación sexual solamente, sino también incluimos varios módulos sobre la prevención del abuso sexual y qué hacer cuando sucede un abuso sexual, ¿no? Hasta ahí nos quedamos en el diplomado que vamos a empezar en agosto. Uh-huh. Pero también estamos dando continuamente cursos a mamás, a papás. Un curso maravilloso que vamos a iniciar el próximo lunes es un curso de verano para niños y niñas entre 5 y 12 años de edad, en donde queremos empezar con una plática papás primero, o sea, es requisito indispensable que papás vayan a una plática sobre prevención de abuso sexual y después a sus hijos les vamos a dar prevención de riesgos. Entre los riesgos, el abuso sexual. Entonces, no va a ser un curso de verano normal, así como que nada más los entretengan y esto. Sí vamos a tener comiditas frías, dibujo, teatro, vamos a hacer una obra de teatro súper chida. O sea, está muy padre el curso, pero lo principal y el plus de este curso de verano que vamos a tener nosotros es la prevención del abuso sexual. Prevención de riesgos, incluyendo abuso sexual. Así se llama. Entonces, está padre, pues. Claro, hay si esto, yo les decía, es así como nomás el empujoncito también, sí, ¿no? Para animarnos y leo a las mamás que se pronuncian por las redes sociales, por nuestro chat, todas muy interesadas. Dice, Rosy, yo soy una mamá primeriza y esto es muy útil porque pues me está abriendo las expectativas esta información al respecto. Dice, a mí se me hace muy complicado, me aterra pensar esto, trato de manejar una situación de este tipo, pero porque creo que todavía hay información muy cruda que aunque somos padres jóvenes y profesionistas y todo esto, pues no nos gusta hablarle con nuestra hija que tienen una pequeñita de 4 años y seguro aquí muchos otros que están escuchándonos pensarán lo mismo. Entonces sí, la conclusión primera es, necesitamos informarnos, claro, necesitamos capacitarnos. Uh-huh. ¿Quiénes? Por fortuna ya hay quiénes, porque hace 20 años estábamos en Radio Mujer hablando de estos temas, decíamos, híjole, pues mira, te voy a recomendar un libro que yo leí y que pues a ver si te sirve. No había dónde decirles, vayan, ellos son expertos, están trabajando esto, son accesibles también. Fundación Paz nos va a obsequiar una media beca, porque tú sabes que los viernes estamos regalando aquí en Club de Mamás cursos de verano, entonces este viernes vamos a tenerles también una media beca cortesía, porque ustedes ya comienzan el lunes con lo de los niños, pero de cualquier manera vamos a dar los teléfonos, si me ayudas por favor, Lourdes, para que sepan comunicarse con ustedes, hacer contacto a través de sus vías de comunicación. Claro que sí, nuestros teléfonos es 3642-2803, nosotros estamos por San Luis Gonzaga, 5238, entre Ingenieros y Toreros.
Pueden llamarnos por teléfonos, también por nuestra página web puedes accedernos a fundacionpaz.org. Y bueno, también quiero mencionar que ahorita por el tiempo limitado no podemos hablar del mucho material que tenemos. Tenemos manuales desde preescolar hasta secundaria para que puedas prevenir tú como mamá o papá hablar de estos temas con tus hijos, y también tenemos un manual específico para padres de familia, que es nuestro manual Scanner, del cual también tenemos cursos. Entonces, si te interesa, no dudes en acercarte a nosotros. Nosotros tenemos muchísimo tiempo y tenemos profesionistas especialistas en el tema que podemos resolver dudas que pueden ser más como de manera privada, y que puedes ayudar y que te podemos orientar más fácil. Hoy nos obsequiaron a 5 papás y mamás que están escuchando el programa la guía básica de prevención del abuso sexual infantil. Uno de los papás que se lo lleva es Julieta Chávez, otro es Marta Montes. Tengo aquí algunos que se pronunciaron interesados específicamente en la guía básica, que son ellos dos. Sandra, no tengo tu apellido, pero sé que fue por cuestiones de anonimato, entonces también para ti va una de estas guías. Y quiero leerles las llamadas que llegaron. Dice Marta: tengo un vecino que acaricia mucho a su hija, no se me hace normal y además le da dinero. María, no tenemos información de la edad de la hija, es la hija del señor. A ti supongo que no te parece, hay algo que no te checa y seguramente por eso lo comentas, ¿no? Pero no tenemos más información, muchas gracias. Otra María dice: a mis 6 años fui abusada por un vecino, solo fue una vez, me tocó en mis partes genitales y con esta experiencia protegí a mis hijos hablándoles a ellos de esto. Muy bien, sí, muy bien, esperemos que también te hayas informado mucho para que le puedas dar una información más real. Mi hija fue abusada a los 5 años y nunca la trataron porque yo la vi bien. Ahora a sus 24 la veo muy coqueta. ¿Necesita algún tratamiento psicológico? Lo más probable es que sí. Okay. Deja tú de lo coqueta. ¿Qué daño le causó y qué lesión tiene, ¿no? En su... Eso es como una actitud superficial que se ve, pero no saben qué es lo que está sabemos qué hay por dentro. Dice Sandra: mi esposo fue abusado por una vecina cuando tenía 8 años. Nos da temor que a nuestras hijas les ocurra lo mismo. ¿Cómo educar a los hijos en este tema? Pues esa fue la primera llamada que llegó, o sea que espero, Sandra, que hoy tengas más información y que además te pongas en contacto con la fundación. Repetimos sus datos aquí en Guadalajara, el teléfono es el 36-42-28-03. En internet, para todas las mamás que están ahí, tan fácil como meterse al Facebook de Club de Mamás, ya compartimos ahí también sus redes sociales, sus datos. Felicitaciones a Carlota, es una excelente persona, dice Rosy Becerra. Gracias, Rosy. Sofía, ¿tienen alguna plática donde puedan acudir padres e hijos? Justo esta. Sí, justo. ¿Cuándo va a ser? El lunes, por favor, llámenos para que les digamos la hora, porque estamos conjuntando a la mayoría de los papás y mamás para que puedan asistir. Bien. Entonces, tal vez sea en la noche, el mismo lunes, que puedan llevar a sus niños a partir del lunes en la mañana al curso de verano y en la noche juntarnos para la conferencia para papás y mamás. Perfecto. Pues ahí está. Algo que quieran agregar, creo que siempre nos sobrará información y nos faltará tiempo. Claro, siempre. Cuando menos en los programas. Claro. Miren, algo muy importante es que cuando hablamos de sexualidad nos volvemos transparentes y ese es el miedo que tenemos algunas mamás y papás de manejar el tema de la sexualidad. Entre más hablemos de sexualidad con nuestros hijos van a estar más protegidos. Esto de que les damos ideas o de que a lo mejor ni siquiera está pensando eso, es un tabú, es un mito. Realmente, entre más hablemos, la sexualidad es algo inherente a todos los seres humanos. Nacemos como hombres y mujeres sexuados y nos morimos como hombres y mujeres sexuados. Es parte de la naturaleza humana. Perdámosle el miedo, please. Y justamente perdiendo el miedo podremos evitar cualquier tipo de abuso sexual o abuso bullying o lo que fuera. Y por eso es la invitación, súmate y blinda a tu familia. Muchas gracias por venir, gracias Carlota, gracias Lourdes, gracias a la Fundación Paz, gracias a ustedes que tuvieron el valor de quedarse y escuchar el programa y que además lo van a platicar con sus amigas y con sus familiares. Acuérdense, mañana estaremos en punto de las 10 juntas otra vez en Club de Mamás. De parte de mis compañeros, muchas gracias.